a Héctor Amodio Pérez. ¿Por qué razón? Bueno, porque el 6 de septiembre de 1971 se realizó lo que se llamó la fuga El Abuso, en el cual 111 presos, 106 tupamaros o 105 y 5 o 6, me aclaraba bien la cifra, presos comunes, huyeron a través de un túnel del penal de máxima seguridad de Punta Carretas, siendo Héctor Amodio uno de los autores intelectuales de esa fuga que llamó la atención del mundo entero. ¿Cómo estás, Héctor Amodio? Buen día. Muy bien, buenos días, Neri y audiencia. Bien, vos que viviste ese 6 de septiembre de 1971, ¿cómo se preparó? ¿Cómo se fue dando? Porque hay muchas cosas que llaman la atención, ¿no? Un túnel de esas características para tanta gente, ¿dónde se tiraba la tierra? ¿Cómo se ocultaba? ¿Cómo lograron fugarse 111 personas, entrar en una casa? ¿Cómo se los llevaron luego en los autos? ¿Y cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo compraron a tantos, me imagino yo, guardias carceleros, o los amenazaron para que los ayudaran en la causa? No, mira, lo primero que hay que decir es que hubo un soborno, fue al jefe de la guardia, a Miguel Dálvena, que a él sí se le convenció de que necesitábamos que en determinadas celdas no se hicieran requisas, por cuestiones internas de funcionamiento nuestro. Ten en cuenta que éramos 200 presos del MLN en ese momento y de otras organizaciones, y teníamos una organización que funcionaba dentro de la cárcel, con nuestras clases, nuestros talleres, nuestras escuelas, y el hombre aceptó que nosotros le dijéramos en qué celdas él podía hacer requisas y en cuáles no. Y en las celdas que él nunca iba a hacer requisa, porque nosotros nunca se lo íbamos a autorizar, ahí teníamos la tierra debajo de las camas, que después de todo no era tanta, porque el túnel fue un agujero de 60 centímetros de ancho y 30 y pico metros de largo, y nada más, no compramos a toda la guardia, ni la amenazamos, al contrario, la guardia estaba cercana a nosotros, porque nosotros participábamos de los problemas de la guardia. Héctor Amodio, más de 25 me estás hablando de más de 25 metros cúbicos de tierra, ¿escondieron abajo de las camas? No te las llevo. Sí, teníamos... Porque eso es lo que me da la multiplicación de 60 centímetros de promedio de diámetro por 30 metros. Sí, 34 metros. Mirá que 25 metros cúbicos de tierra es tierra, ¿eh? Sí, pero la tuvimos en la cárcel. Es así. No. O sea, hay una serie de hechos que se pretenden negar, diciendo que nos fuimos por la puerta, que fue un arreglo, que fue un acomodo. Y bueno, hay mucha gente que me ha dicho eso estos días. Bueno, pero es mentira. Está en la foto de los diarios en esa época, está. Lo único que hay que hacer es entrar en la hemeroteca. Por favor. Bien, y luego, ¿cómo hicieron para que 111 personas entraran en una casa y las distribuyeran luego en diferentes autos? Bueno, eso lo hizo la gente que estaba afuera, la organización en su conjunto, tuvo preparados vehículos, camiones, todo. O sea, fue una obra de ingeniería dentro de la cárcel y una obra de organización fuera de la cárcel. En ese momento el MLN era una organización poderosa en materia organizativa, que no tiene nada que ver con la potencia militar. Uh-huh. ¿Y el encargado, digamos, técnico del túnel fue el ingeniero Manera Chuberas?
Sí, Manera fue el que fabricó el aparatito, el que nos permitía mantener la altura y la dirección, por supuesto. Pero Manera fue, desde el inicio, fue contrario al plan, porque muy pocos confiábamos en que el abuso sería posible. Da la casualidad que todos los que han hablado luego en la televisión y han escrito libros fueron gente que o bien no participó directamente en la fuga, o cuando participó en el caso de Manera, el caso de Marenales. Marenales fue un hombre fundamental y sin embargo dijo que era un disparate, que no íbamos a tener éxito. Y luego todos los que hablaron, el Yato Fernández Huidobro, que escribió libros, la fuga de Punta Carreta, no participó absolutamente en nada. Mujica no participó absolutamente en nada. Los que participamos fuimos un grupo muy reducido de la dirección de la fuga, que fuimos a Balsa, Mansilla, el Flaco Arbelo y yo, que fuimos los que hicimos el plan, los que hicimos la distribución de las horas de trabajo y todo lo demás, y que controlamos casi centímetro a centímetro los avances y las dificultades. Pero todos los demás, los que hablaron, los que no participaron, y la gente y los héroes fueron la gente que se pasaba horas distribuidas en turnos muy cortos, porque era muy difícil trabajar en esas condiciones, pero todo eso hubo que planificarlo, hubo que organizarlo. ¿Y con qué abrieron la tierra? No ¿tenían palas? ¿Con qué fueron haciendo el túnel? Con una herramientita, una especie de cuchara que fabricó Marenales, y después con todo elemento que se pudo conseguir, un plato roto, un trozo de un vaso, cosas así. Increíble. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Un año? No, nos llevó 2 meses y algo. Poco tiempo con esas herramientas, ¿no? Ahora, huyeron figuras muy representativas del MLN en ese entonces y luego en la historia, ¿no? Vos, Sendik, Fernández Huidobro, Mujica, Marenales, Manera Lluvera, Zabalza. Estaban en plena época electoral, estamos hablando de septiembre de 1971, poco tiempo después fue electo Bordaberry como presidente, ¿no? Juan María Bordaberry. ¿Eso impactó en el proceso electoral uruguayo de entonces? Yo creo que no. No, porque si hubiera impactado, el Frente Amplio y quizás hasta el mismo Wilson hubiera tenido unos resultados un poco mejores. Yo creo que no. Yo creo que esas cosas nunca se analizaron bien, porque nosotros con nuestros operativos que generábamos, por un lado, apoyo y por otro lado rechazo. Y entonces, como nunca supimos analizar bien, nunca supimos balancear bien los apoyos y los rechazos que causábamos, nos fuimos equivocando cada vez más, porque otro efecto que tuvimos fue que nunca analizamos a fondo los resultados de las operaciones. Y eso nos llevó a la derrota posterior, ¿no? Más otros errores y todo lo demás. Yo tengo una teoría, por supuesto, indemostrable, porque no hay manera de comprobarla, ¿no? Pero estoy convencido, por ser mi profesión, además el tema del análisis político histórico, de que si el Frente Amplio no se hubiese fundado en 1971, Wilson Ferreira Aldunate hubiese sido electo presidente. ¿Qué opinión tenés vos que viviste todo ese tiempo? Sí, puede ser. Lo que pasa que... Perdió por 11.000 votos la elección nada más, ¿eh? Sí, pero ten en cuenta una cosa. El MLN en ese entonces apoyó al Frente Amplio,
pero fue un apoyo absolutamente oportunista, porque el único que votó en contra del apoyo al Frente Amplio fui yo, en Punta Carreta. Porque nosotros estábamos metidos en una lucha contra el sistema político y contra el sistema electoral, y resulta que caíamos en una contradicción evidente apoyando a una organización política que iba a hacer lo contrario de lo que nosotros decíamos que había que hacer, que era participar en las elecciones. Entonces, lo que hicimos fue, oportunamente también, prometerle a Wilson y prometerle al Frente Amplio que a partir de la fuga íbamos a decretar una especie de tregua para que las elecciones se realizaran con normalidad y que el pueblo eligiera. Y el pueblo eligió lo que eligió. Y ya está. Héctor, en 3 o 4 minutos que va quedando de tiempo, te pregunto, vos cuando saliste a través de ese túnel, ese 6 de septiembre de 71, ¿ya saliste convencido de que te querías abrir del MLN y que era una experiencia destinada al fracaso? No. Yo era anímicamente y personalmente el number one. Así me sentía yo. No. Eso fue un proceso que yo ni siquiera era consciente que ya se había iniciado, que fue un proceso de división dentro del MLN y que yo intenté en la medida de mi fuerza revertir y no pude. Bueno, yo y otros, ¿no? O sea, no me voy a adjudicar solo los méritos de ese esfuerzo. No, yo era un tupamaro convencido y lo fui incluso hasta junio del año 1972, cuando Wassen me dijo, negro, buscate la vida, que yo ya asumí la mía, pero el cabeza de turco sos vos. Hasta ahí yo era Tupamaro. Qué datos que estás brindando que fueron parte de la historia que cambiaron para siempre justamente la historia contemporánea del Uruguay, ¿no? Esa es la verdad y eso es lo que no se quiere que se conozca. Porque se ha mentido tanto y se sigue mintiendo tanto y unos impiden que la verdad se conozca. Porque vos por lo menos hoy me estás dando oportunidad de decir esto. Pero hay centenares de compañeros que podrían decir lo mismo y que por cobardía o por complicidad, como se callaron antes, siguen callando en la actualidad. Y así estamos. Es impresionante lo que está generando de mensajes de la audiencia. Mucha gente que vivió, muchos militares y policías de la época, que son oyentes nuestros y que nos aportan datos sobre lo que fue ese día y lo que fue la actividad. Como un militar acá que me dice que después que ustedes huyeron, los colchones que dejaron atrás estaban llenos de dinero. ¿Esto es cierto? Mentira, ¿Vos creés que fue así? Es mentira, eso es falso. Eso es falso, por favor. Vamos a estar dejando dinero. Te hago una pregunta en 2 minutos a cuenta de una futura intervención tuya, Héctor Amodio. Pasaste casi 40 años en España con la espada de Damocles sobre tu cabeza porque pendía sobre vos un mandato del MLN de que te mataran porque te consideraban un traidor. Sé que en 2 minutos es imposible, pero simplemente, ¿cómo te sentiste? ¿Sentías que cada vez que salías de tu casa, que ibas a hacer alguna compra, que ibas a trabajar, ibas a encontrarte con una bala que te iba a matar? No, eso no lo sentí nunca. Ten en cuenta que yo entré a la clandestinidad en el año 1967 y aprendí a moverme, aprendí a camuflarme, a disimular quién era y todas esas cosas. Eso nunca lo sentí. ¿Y nunca tuviste que huir de un intento de asesinato en ese tiempo? No. Todas esas historias que se cuentan de que fueron a buscarme y todo lo demás. Mirá,
son viejas leyendas. El tema es el siguiente: yo sentí más miedo cuando vine en el 2015 y me procesó la jueza Tarico y me mandaron a cárcel central. Esos primeros días sí, lo reconozco, pero después no, y ahora menos, que salgo a la calle y es me increíble, saludo con los vecinos, es y la increíble gente esto que me estás conoce diciendo. y me pregunta Pasaste cómo está. 40 años huyendo de los Tupas, tu viejo camarada, y no pudiste huir de la justicia compañera acá en Uruguay. Te dio más miedo ese tiempo que estuviste en la cárcel, ¿no? Qué increíble, ¿eh? Te mando un abrazo, Héctor Amodio Pérez, te agradezco mucho, como siempre, tu deferencia con Estado Situación, ¿eh? No tenés por qué, y hasta cuando quieras. Cómo no, así será. Héctor Amodio Pérez, sin duda que lo vamos a volver a convocar a Héctor Amodio para que cuente esta experiencia, ¿no?, de los 40 años de su vida en clandestinidad, pero en España,